El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha anulado la doctrina Parot. Le da la razón a la etarra tafallesa Inés del Río y no tiene en cuenta el recurso presentado por el Gobierno de España a una sentencia previa que ya falló en ese sentido. La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario mañana martes para resolver sobre la puesta en libertad de la etarra. El Tribunal de Estrasburgo considera que la etarra navarra Inés del Río ha sido sometida desde 2008 a una detención no regular, por lo que exige su puesta en libertad y una indemnización de 30.000 euros por daños morales. El fallo, que es definitivo y no puede ser recurrido, afirma que la doctrina Parot vulnera los derechos humanos. Confirma lo fallado ya por el Tribunal Europeo en julio del año pasado. La tafallesa Inés del Río, histórica del Comando Madrid, está condenada a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos y atentados, como el de la Plaza de República Dominicana, en el que fallecieron 12 guardias civiles. La doctrina Parot prorrogó su estancia en prisión de 2008 a 2017, al descontar la reducción de condena del total de sus penas y no sobre el máximo de 30 años de permanencia en prisión que establece el Código Penal. Lo recurrió al Tribunal Europeo, por eso la sentencia de Estrasburgo solo afecta a Del Río, aunque tendrá consecuencias en los presos a quienes también se aplicó esta doctrina introducida por el Tribunal Supremo y avalada por el Constitucional. La doctrina lleva el nombre de Henri Parot, el primer etarra a quien se aplicó y ha prolongado la estancia en prisión a 93 presos de ETA, de los que en torno a 60, 9 de ellos navarros, permanecen todavía en prisión. La Audiencia Nacional deberá estudiar una a una y siempre que las defensas lo soliciten, la situación procesal de los presos a los que se aplicó la doctrina. Una doctrina que no solo se ha aplicado a presos terroristas, también a violadores reincidentes, narcotraficantes o asesinos en serie, como Miguel Ricart, condenado por la muerte de las niñas de Alcácer. Aquí en Navarra, la representante del Estado, Carmen Alba, ha dado su opinión a la sentencia de Europa. Ha señalado que no debe ser la misma condena de una persona con 20 asesinatos que con uno. En la misma línea se ha posicionado la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, quien ha mostrado su respeto a una decisión judicial que no le gusta. Siento que las víctimas del terrorismo hoy tienen que tener un día doloroso. Comprendo cómo tienen que estar ellos, porque es una sentencia que evidentemente choca a la mayoría de los españoles pensar que es lo mismo cometer 30 asesinatos que un asesinato. En ese sentido, comprensión total con las víctimas. Insisto, a falta de leer la literalidad de lo que han dicho, respeto total a los tribunales, aunque no nos guste la decisión. Era una doctrina que estaba avalada por el Tribunal Constitucional y por el Supremo españoles y me parece que, bueno, que no debería tratarse igual a la persona que ha cometido 20 asesinatos que a la que ha cometido uno. Pues es una valoración mía personal. Antes de conocer el fallo del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, algunos de los grupos parlamentarios ya valoraban en la mesa y junta de portavoces del Parlamento Foral lo que ya se daba por hecho, la derogación de la doctrina Parot. Porque eso es lo que, sin duda ninguna, demanda no solo la convivencia en paz en el futuro, sino la dignidad de las víctimas, la dignidad de la sociedad y la dignidad de todas las personas. Que se acate en su integridad y que se lleve a su aplicación de forma inmediata, ¿no? Esto para nosotros, para el Partido Popular, es una auténtica barbaridad, una situación indignante para la mayoría de los españoles y sobre todo para las víctimas. Y este jueves se debate en el Parlamento la propuesta de la oposición para paralizar el proyecto Donapea, una propuesta de ley que los socialistas van a enmendar confiando en contar con el apoyo del resto de grupos. In extremis, el PSN le pide al Ejecutivo que retire el PESIS. El Partido Socialista hace un último llamamiento al Gobierno de Navarra para que retire el PESIS de Donapea. Si el Gobierno retirase el PESIS, bueno, pues entonces habría que considerar incluso la posibilidad de no formalizar esa enmienda. Ahora, si no lo retira, evidentemente ahí estará el Parlamento para tomar la decisión legislativa perfectamente ajustada a derecho. Lo que hay que hacer es sacar adelante el proyecto. Es un proyecto importante tanto para la formación profesional pública como para la inversión en la comunidad foral. Antes de que se debata el jueves en el Pleno, los socialistas presentarán al resto de los grupos de la oposición las enmiendas que van a presentar a la proposición de ley. Bildu, Nava, Izquierda Esquerra y Geroebay están dispuestos a apoyarlas. Lo que esperamos es que prospere y en eso vamos a trabajar también con el Partido Socialista para que se articule esa mayoría necesaria que evidentemente entroncaría con la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. No significa, por lo tanto, la creación de ninguna riqueza, ni ninguna inversión, sino la destrucción de riqueza. Plena disposición a alcanzar ese acuerdo, que consiga este objetivo. Nosotros, con esa proposición, lo que no pretendemos es
quitarle al Gobierno la posibilidad de utilizar el PSIS. Quien no sumará su voto es el Partido Popular, que defiende el plan Donapea. Creemos que debe primar el interés general de Navarra, que es un proyecto bueno para Navarra. El jueves sabremos si el proyecto de Donapea sigue o no adelante. Y este jueves también se debatirá en el Pleno del Parlamento una proposición de ley para aprobar el impuesto a las viviendas vacías. En este sentido, Izquierda Esquerra ha tramitado de urgencia otra propuesta de ley para derogar el decreto foral a través del cual el Ejecutivo ha sacado a la venta 1.000 viviendas de protección oficial sin tener que cumplir los requisitos. La formación de izquierdas pide al Gobierno que, en vez de eso, fomente el alquiler social. Y la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba, ha transmitido al Parlamento Foral que no tiene obligación de comparecer en la Cámara, ya que el control sobre la actuación de los delegados del Gobierno está reservado a las Cortes Generales. Recalca que ejerce su labor como delegada con todas las consecuencias. Yo no hago más que hacer lo que tengo que hacer, que es mi trabajo, y bueno, si me reprueban por hacer mi trabajo, pues no tengo nada más que decir. Yo soy la delegada del Gobierno de España en Navarra y tendré que actuar en consecuencia. Hoy lunes, el Partido Socialista de Navarra ha abierto al público sus oficinas de atención al ciudadano en Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, localidad donde hace un par de semanas trasladaban esta reciente iniciativa con la que se pretende potenciar la participación política. De 5 a 7 de la tarde, quien lo desee puede acudir a las sedes locales para plantear cualquier tema de interés o realizar consultas. El Parlamento de Navarra y el Parlamento de Navarra. Y en Madrid, importante encuentro hoy lunes en torno a la conferencia sobre los acuerdos alcanzados en el denominado Pacto por la Sanidad en España, donde representantes de 500.000 de médicos y enfermeras, junto a portavoces parlamentarios y consejeros de las comunidades autónomas, escuchan los pormenores de ese pacto. A la conferencia ha asistido, ya la ven, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, que tendrá que dar traslado a la comunidad foral los acuerdos de ese pacto. Se trata de buscar el máximo consenso posible en torno a la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud. Que todavía queda camino por recorrer y que no siempre será fácil. Pero también sé que, al igual que médicos y enfermeros, también las comunidades autónomas y los grupos políticos pueden intentarlo y, con sentido de responsabilidad social y política, lograrlo. Bueno, son líneas generales. Ahora toca lo importante, ir avanzando y concretando las cosas, que eso es lo que nos toca hacer a las comunidades autónomas con las organizaciones en cada uno de nuestros ámbitos territoriales. Pues importante avance médico a nivel nacional. Especialistas de la Clínica Universidad de Navarra han colocado por primera vez en España un ventrículo artificial, que es el más pequeño. Un novedoso dispositivo implantado a un pamplonés de 66 años con insuficiencia cardíaca severa. Un hito médico a nivel nacional que ha llevado a un equipo de la Clínica Universidad de Navarra a implantar por primera vez en España el ventrículo artificial de menor tamaño a un pamplonés de 66 años. Nada más mínima molestia de nada de ningún tipo está ahí, cumpliendo su función. Se trata de un puente al trasplante a la espera de un órgano cardíaco adecuado, una decisión tomada por los profesionales ante el delicado estado de salud del paciente. De este modo, una vez que reciba el alta hospitalaria y a la espera de un corazón, este vecino de Pamplona podrá realizar una vida normal en su casa. Y conseguir que esa hipertensión pulmonar mejore, con lo cual aproximadamente en el plazo a lo mejor de un año podremos trasplantarle en unas condiciones muchísimo más favorables y con mejores resultados. El paciente se recupera ahora satisfactoriamente en planta de una operación que duró más de 8 horas. El acusado de matar a un joven en Lodosa de varios tiros con escopeta en el año 2011 ha reconocido los hechos, pero asegura que no fue consciente de lo que hacía. Dice que ese día decidió llevar el arma porque se sentía inseguro y creía que le iban a perseguir. Hoy ha arrancado el juicio con jurado. José Jiménez, de 26 años, fallecía en Lodosa el 1 de junio de 2011 a consecuencia de 3 disparos de escopeta. Tras desaparecer, fue buscado durante varios días por amigos y vecinos, hasta que el acusado, Antolín Romero, de 31 años, confesó el crimen. Según el fiscal, se encontró con la víctima por la tarde y fueron a dar una vuelta en su coche. Pasaron por casa del acusado, de donde se llevó munición y una escopeta de su propiedad. Tras llegar a una viña cercana a la planta de reciclaje de Lodosa y según la fiscalía, el acusado, al bajarse del coche sin provocación ni discusión alguna, disparó a la víctima a 1,5 metros de distancia, como contaban sus familiares entonces. Le pegó 3 tiros a una distancia de unos 2 metros a bocajarro
y fue su presa de caza. La Fiscalía relata que el primer disparo alcanzó a la víctima en el costado y un brazo, el segundo en la espalda, por lo que Jiménez cayó al suelo, lo que aprovechó el acusado para dispararle esta vez en la frente. El fiscal, que considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato, estima que concurre en la conducta del acusado la circunstancia eximente completa de anomalía psíquica, a la que suma la dependencia de sustancias múltiples, y pide su internamiento en un centro para seguir tratamiento médico con un límite máximo de 17 años, petición a la que se adhiere la defensa. Sin embargo, la acusación particular rechaza la aplicación de dicha eximente. La familia de Jiménez pedía ya entonces justicia. Que ha ido a por él, pero a por él. Y eso que lo pague, tiene un precio. Hoy comienza el juicio con jurado popular, que se prolongará hasta el jueves. La Guardia Civil ha presentado esta mañana a sus nuevos equipos de lucha contra el robo en el campo. 2 equipos que tendrán su base de operaciones en Tudela, Tafalla y en Estella, y que va recogiendo frutos, puesto que ya han detenido a 2 personas por un delito de robo en una granja de la zona media. Los equipos Roca ya actúan desde hace unas semanas para aplacar básicamente 2 tipos de robos, los relativos a las campañas de recogida y siembra y los que atañen a la venta de materiales como el cobre. El primer tipo, los que se dedican a coger aperos de labranza para luego sacarlo a la chatarrería, suelen ser grupos organizados, y vienen de toda España. Y el otro que he dicho, de las campañas puntuales de recogida, esa es podemos decir, una delincuencia más local. 7 serán los guardias civiles que velarán por la seguridad de los agricultores, 2 equipos en total que se moverán por la vertiente media-baja de Navarra. Por la cuantía de lo sustraído, pues no sea una cuantía excesivamente importante, pero sí que los perjuicios que suponen a los agricultores son muy grandes. Las primeras operaciones no se han hecho esperar. 2 personas eran detenidas acusadas de un delito de robo en una granja ubicada en la zona media. Un varón de 26 años y otro menor de edad, los 2 de la misma familia, y por robar por un delito de robo con fuerza en las cosas. Fue el pasado 17 de octubre. Los Roca no actuarán solos, estarán coordinados con otras unidades como la Policía Foral, todo para garantizar una cobertura integral al agricultor. Esta mañana se han liberado casi 3.800 crías de salmón en el Bidasoa para tratar de recuperar la especie en la cuenca de este río, el único navarro que cuenta con una población establecida de salmón atlántico. Desde 1990 ha aumentado el número de salmones que remontan el río y se ha estabilizado en 300 anuales. Se les llama pintos, son crías de salmón que miden cerca de 11 centímetros y que se sueltan en el río en otoño para recuperar la población natural de esta especie. Para mantener nuestros ecosistemas, nuestros ríos y que el salmón pueda seguir estando presente en los ríos navarros, en el río Bidasoa. El Bidasoa es el único río navarro con una población establecida de salmón atlántico. Con los años el número de ejemplares ha ido bajando y el gobierno lleva años trabajando para recuperar esta población. Para echar hoy al río, pues hay un trabajo muy anterior que se hace aquí en la piscifactoría de control por parte de un equipo técnico que trabajan la verdad que fantásticamente bien, que yo creo que son un referente a nivel nacional también en este ámbito. Una de las acciones del plan de recuperación consiste en reforzar las poblaciones salvajes en aquellas zonas donde los salmones no llegan de forma natural o lo hacen poco. Hoy han liberado casi 3.800 crías en estas aguas. Y está previsto que en próximas fechas se liberen más de 37.000 crías de salmón en varios puntos del río Bidasoa. Y todos los ejemplares llevan una marca para identificar y en la cual podemos saber el origen, quién son los progenitores, en qué año se repoblaron, en qué zona, y para así conseguir información para mejorar la gestión de cara al futuro. Porque este seguimiento es otro de los pilares básicos de la estrategia para recuperar la población, que ha ido remontando desde el año 1990 hasta alcanzar de media los 300 ejemplares anuales. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y Francia miró de nuevo al circuito de Navarra con la disputa de la Alameda Cup, un campeonato de resistencia que tiene en el asfalto de los Arcos su único emplazamiento lejos de los circuitos del país vecino. El circuito de Navarra acogió este pasado fin de semana la segunda edición de la Alameda Cup, un campeonato francés de resistencia con potentes vehículos de la marca Ford.
El asfalto de Los Arcos fue una de las 7 sedes de esta Lamera Cup, única fuera de territorio francés y que consta de 2 pruebas. El sábado, una carrera de entre 4 a 6 horas de duración. En esta ocasión, el equipo CM France se alzó con la victoria tras completar las 130 vueltas al circuito en 4 horas 31 minutos y 46 segundos, con solo 18 segundos de margen con respecto a su más inmediato perseguidor. La carrera del domingo fue aún más larga. En torno a las 7-8 horas estuvieron los pilotos manejando sus bólidos en el circuito de Navarra. En concreto, 7 horas 30 minutos y 4 segundos fue el tiempo que invirtió el equipo Ox Dog Machine, que de esta manera se desquitaba del segundo puesto del día anterior. Gozaron de solo 17 segundos de ventaja con respecto a su perseguidor. Modalidad espectacular que atrajo a muchos seguidores. Un factor clave en su velocidad es el peso ligero de los vehículos. Solo 850 kilos y tienen un depósito de 80 litros. El fabricante francés TTM utiliza un chasis tubular que cuenta con un motor Ford de 5 cilindros de 2,5 litros y que ofrece una potencia de 350 caballos a través de una caja secuencial de 6 velocidades y diferencial autoblocante. Además, se disputó la tercera y última manga de la Copa Open de automovilismo. Ricardo Echave se alzó con la victoria en las 2 carreras disputadas. Bueno, pues además de la habitual tertulia de Osasuna, el repaso a la Segunda División B, el fútbol sala y otros deportes con representación navarra, esta noche en el programa deportivo Tiempo de Descuento vamos a hablar, a partir de las 9:30 de la noche, como decimos, del doble proyecto del GH Ledernet, el equipo de vóley femenino que milita en la Superliga. Un doble proyecto, tanto deportivo como social, como especial apoyo a las organizaciones de mujeres. Bajo el emblema Las Chicas del Vóley, esta sección del Club Deportivo Iruña se quiere convertir en todo un referente del mundo femenino en nuestra comunidad. El presidente del GH Ledernet, Rafael Hernández, nos va a contar en qué consiste este proyecto. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Recuperamos de nuevo la noticia con la que abríamos este informativo. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo en contra de la doctrina Parot. El Gobierno central asegura que no es al Ejecutivo a quien corresponde aplicar esta sentencia, sino a los tribunales de justicia, aunque ha querido dejar constancia de su postura. Benjamín López, Madrid. Buenas tardes. ¿Cuál es esa postura? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. El Gobierno ha querido dejar varias cosas muy claras. La primera es que no comparte y lamenta el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque consideran que la doctrina Parot es justa y está avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles. Además, han querido dejar claro que sienten repugnancia ante la idea de la posible excarcelación de la etarra Inés del Río y eventuales excarcelaciones de otros etarras. En este sentido, el ministro de Justicia ha dicho que corresponde a los tribunales competentes, mayoritariamente a la Audiencia Nacional, decidir caso por caso y no de forma general la posible excarcelación de los etarras que así lo soliciten. También el ministro del Interior se ha referido a este asunto y ha dicho que no permitirán en ningún caso que esa eventual excarcelación de alguna etarra suponga una humillación añadida a las víctimas. Les escuchamos. Velar porque no se produzcan con ocasión de esas eventuales o eventual excarcelación ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas. Aquí estamos hablando de un caso concreto y sobre ese caso es sobre el que se ha pronunciado en estos momentos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, cuando hablemos de otros recursos, no ha habido otras resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no cabe hacer un planteamiento ahora de hipotéticos recursos contra hipotéticas resoluciones. Es la última hora en relación a la que ha sido sin duda la noticia del día. Nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias. Ampliaremos detalles a las 8:30 con Vera Villafranca y a partir de las 4 de la tarde con nuestra compañera Amaya Madinabetia en el programa Me Importas Tú. Que pasen una muy feliz tarde.